Así es, esta pregunta es muy interesante porque no se plantea normalmente como plantean las preguntas de seguridad. Y es, la Asamblea General de la ONU defiende la seguridad humana como el derecho de las personas a vivir con libertad y dignidad, sin pobreza ni desesperación. Y la Constitución Política establece los derechos humanos y sus garantías. A su vez, la seguridad ciudadana relata aspectos relacionados con atracos callejeros, violencia y otros actos, y su asociación con hogares en situación de pobreza, desigualdad, de ingresos y desempleo, y además la falta de inclusión. ¿Cuáles son sus propuestas para el logro de una mejor seguridad ciudadana y de seguridad humana? Podemos empezar con el candidato Fabio. Bien, el hecho de sentirme hoy ya nos hace víctimas. Yo creo que es fundamental poder trabajar fuertemente en la seguridad. Yo, y algunos me han escuchado que hemos participado en varios debates, llego con una propuesta para la creación de una política pública de prevención colectiva que toma 4 componentes esenciales. La primera, fortalecimiento de los frentes de seguridad. La segunda, que continuemos con la actualización del alumbrado público, luz amarilla, luz blanca, porque eso ya genera una percepción de seguridad. La tercera, herramientas tecnológicas, que podamos nosotros ayudar para no solamente poder identificar a aquel que comete el delito, sino también para prevenir el delito. Y cuarto, que es el componente esencial, Diego, que es un punto que yo creo que usted nos va a ayudar muchísimo en eso, que es la solidaridad ciudadana, para poder desarrollar realmente un esquema, una fórmula para poder dar buenos resultados. Pero lo esencial es la generación de empleo, y en eso sí tenemos que trabajar fuertemente en generar más empleo, en apoyar a los emprendedores para que puedan crecer, porque si crecen generan empleo, porque si tenemos empleo tenemos seguridad, si tenemos empleo tenemos educación, si tenemos empleo tenemos salud, si tenemos empleo tenemos calidad de vida. Si tenemos educación tenemos Candidato. Bien, pues este tema de la seguridad muy interesante. Nosotros vemos que hay que hacer unas acciones concretas. Primero, atacar a las mafias y a las industrias criminales que hay aquí en Bogotá, que no se tocan. Se tocan es a los muchachos, sí, a las pequeñas pandillas, a los jíbaros, a ellos se tocan, pero a las grandes mafias y las grandes industrias criminales andan por ahí orondas y lirondas. Segundo es darles oportunidades a los muchachos. Ya lo ensayamos la vez pasada, Rojas, con el programa de sacar muchachos que estaban en la delincuencia y los metimos al SENA, les dimos subsidios, se salieron de ahí. Es que son pandillas de muchachos sin oportunidades las que andan generando inseguridad. No son pandillas de abuelitos, como digo yo, pero si la situación se pone caliente, va a haber hasta pandillas de abuelitos por aquí, si no se les dan oportunidades a las personas. Entonces hay que sacar a los muchachos con oportunidades reales. Por supuesto, hay que proteger también a nuestro aparato productivo interno, a nuestra economía, para generar empleos, porque si dejamos eso, con estas fronteras abiertas, con estos tratados de libre comercio, pues vienen quebrando nuestra economía interna, la pequeña tienda, pinchados nosotros con los grandes centros comerciales, etcétera, etcétera, y nuestra economía interna reducida sin generar empleo. Ese es un problema serio. El desempleo, sabemos nosotros, genera pobreza, la pobreza genera violencia. Si no resolvemos un problema de justicia social, no vamos a resolver el problema de la seguridad. Eso no se resuelve con cámaras o con 2 policías más. Algo ayuda a eso. Muchísimas gracias, concejal. Candidata Clara. Comparto integralmente el planteamiento del concejal Argote. La seguridad humana es una seguridad de carácter integral. Todo está interrelacionado. La policía ya sabe cómo se persigue el delito. Hay que darle mejores herramientas técnicas, pero eso no es una política de seguridad. La política de seguridad es oportunidades para la gente. Tanta sensación de inseguridad que tienen los bogotanos, una gran parte de ella es la inseguridad económica de todos estos contratos de la flexibilidad laboral, que nadie sabe si al día de mañana va a tener trabajo, porque los contratos son a 3 meses, a 20 días, a 15 días. Entonces, lo que sí es necesario es abordar el tema social, y nosotros no podemos permitir que siga abriéndose esta política de privatización hasta de las pensiones. Mire, lo de Chile tiene que ver con las pensiones paupérrimas del régimen individual.
Yo planteo que tenemos que promover un masivo traslado de pensionados del régimen individual al régimen de prima media de Colpensiones para garantizarle por lo menos a ese sector que no se vuelvan bandas de abuelitos. Muy bien. Bien, mil gracias. Y mil gracias por la pregunta porque me hace reflexionar y articular dos enfoques que me parece que en seguridad pueden ser enriquecedores. El enfoque de cultura ciudadana y el enfoque de seguridad humana. Me explico. Bajo el enfoque de cultura ciudadana, uno que debería hacer, asumir que los policías son ciudadanos formadores de ciudadanos. Son policías admirables. Lamentablemente en este momento los policías, algunos, no todos, no son admirables, están cayendo en atajos y a esas personas hay que decirles, tienes que corregirte. Y si no, compadre, te vas. Pero los policías tienen que ser el pivote de ciudadanía de esta ciudad y hay que educarlos con derechos humanos, con liderazgo, pero sobre todo que no entren en la trinca con los mafiosos. Segundo, en Bogotá y en Colombia, pero en Bogotá hay unos niveles de impunidad inmensos. Entonces el ladrón sabe que va a robar porque sabe que no lo van a coger. Y a su vez necesitamos autorregulación, necesitamos no comprar celulares robados. El ladrón roba porque sabe que no lo van a coger y porque le van a comprar el celular. Y estoy de acuerdo, solidaridad. En esta campaña en las calles ya van 3 personas que me dicen, oiga, me robaron, denme 20 segundos por favor. Había 20 personas y las 20 personas se fueron. Pero el tema de seguridad humana, y me parece, pido 30 segundos porque me parece iluminador la pregunta, todo este enfoque de cultura ciudadana tiene que estar sustentado en unas oportunidades educativas reales a los jóvenes. Es que los jóvenes son los que están entrando en conflicto con la ley y estoy seguro que no es por voluntad. Son jóvenes pobres que están entrando en esos problemas. Y ahí se tiene que entroncar con oportunidades educativas y con repensar o aplicar realmente el sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Y hay que decirlo, ustedes en el perdón lo hicieron. Es decir, ese enfoque tiene que ser pedagógico y de justicia restaurativa y no un postdoctorado del crimen como está pasando hoy. Candidato, muchísimas gracias. Qué pena, Dani. Candidata Marisol, no, tranquilos, y les recordamos pues un... Bueno, me parece muy importante que desde la pregunta se mire el enfoque integral que tiene la seguridad humana, seguridad física, seguridad en todo el sentido de la palabra. Entonces, claro, en términos de seguridad hay que aumentar el presupuesto para combatir la inseguridad que ya existe. Y como dice el concejal Álvaro Argote, tenemos un problema creemos que lo que tenemos son banditas de barrio. No, Bogotá tiene grandes problemas con la presencia de bandas criminales, con nombres conocidos, bandas transnacionales de narcotráfico como los Rastrojos, los Costeños, los Paisas, el Clan del Golfo. Eso es un hecho en localidades como Ciudad Bolívar, Kennedy, por supuesto hay que invertirle plata por contrarrestar la inseguridad. Y la segunda parte es un asunto de oportunidades, y en eso pues lo que yo por lo menos con lo que yo puedo comprometerme es acompañar a Galán en la idea de crear 100.000 cupos para formar mano de obra. Ahí tienen que entrar todos estos muchachos que hoy están siendo los instrumentos de las grandes bandas criminales para robar celulares, para robar bicicletas, para robar vehículos. Ellos simplemente son el instrumento, muchachos que están sin oportunidades, para que estas bandas criminales operen sus negocios transnacionales, además que son negocios transnacionales, y que están sirviendo también para mover el microtráfico que le está haciendo mucho daño a la ciudad. Entonces, claramente creo que estamos de acuerdo en que esto es un asunto de contrarrestar la inseguridad que ya tenemos, invertir plata para eso, pero también en oportunidades y formación para que los jóvenes tengan oportunidades de trabajo. Perfecto, muchísimas gracias, candidata. Gracias. Voy a volver a retomar el tema de la seguridad en los hogares. El primer evento de inseguridad que sufren los niños en Bogotá lo sufren a manos de sus padres cuando los golpean o los violentan, cuando los dejan solos, cuando les hacen un baño de agua fría, cuando les meten un correazo, cuando los gritan, cuando los humillan. Ese es el primer evento de inseguridad que se vive en un hogar colombiano, en un hogar bogotano. El primer abuso de autoridad que un ser humano en Bogotá sufre, lo sufre muchas veces a manos de sus padres. Y esto es un tema de cambio de cultura, es un tema de cambio de paradigma, lo que les decía de ese foro, de esa reunión de la derecha, de gente muy de derecha, en donde estaban completamente prevenidos frente a esta posición y cambio de paradigma medieval a un cambio y una transformación de una crianza con seguridad, con apego, con amor, con confianza y con seguridad.
es algo hacia donde debemos transitar, y no se necesita nada más que tener voceros decididos, voceros y voceras decididos a que haya un cambio en la transformación cultural en el hogar, porque podemos poner 40.000 cámaras, podemos poner todas las oportunidades hacia los adultos, pero si no transformamos el origen de la genealogía del conflicto humano, no vamos a tener una sociedad próspera ni productiva, ni mucho menos pacífica. Muchísimas gracias, candidata. Gracias. Nuestro movimiento se llama Colombia Humana porque lo que queremos justamente es humanizar cada vez la sociedad. Creemos que los índices de desigualdad e inequidad llevan a que se presenten situaciones de violencia, situaciones de inseguridad. Por eso creemos que directamente proporcional a la seguridad es la inclusión social. Programas como el que ya mencionó el concejal Álvaro Argote, que se desarrollaron en la administración de Bogotá Humana y del cual Jorge conoce muy bien, Jóvenes en Paz, demostraron que una vez que se incluyen sectores de la sociedad colombiana que están en alto riesgo de caer en situaciones delincuenciales, una vez que tienen oportunidades, disminuyen los índices de inseguridad. Por eso creemos que el programa educativo, el programa de vincular a los bachilleres directamente a la universidad de manera gratuita, con todas las oportunidades, creemos que va a disminuir situaciones de violencia. Eso no quiere decir que no haya que hacer contención sobre las grandes mafias y sobre todas estas empresas criminales que además se llevan a nuestros jóvenes y los utilizan. Necesitamos obviamente combatir este tipo de crimen organizado, pero lo fundamental es incluir a quienes están excluidos. Muchísimas gracias, Ana Teresa. Candidato Jorge. La Universidad de los Andes demostró este año en un estudio que en los lugares donde hay jornada extendida o única se reducen todo tipo de delitos. Bogotá Humana demostró con el programa Jóvenes en Paz que en el centro de Bogotá, en donde logramos que 10.000 jóvenes participaran en el programa, se redujo en un 40% la comisión de delitos. El 72% de los delitos en Bogotá los cometen hoy jóvenes entre los 14 y los 28 años. El tema es la educación. El tema es la inclusión de los jóvenes a la educación pública, superior, gratuita y gradual, porque no lo vamos a hacer inmediatamente. Insistimos que ese modelo de seguridad humana es el que necesitamos, y termino diciendo: la seguridad necesita prevención, la seguridad necesita disuasión, que es justicia, y la seguridad necesita acción, que es combatir las grandes mafias que se tomaron a Bogotá y que no son combatidas con inteligencia por la fuerza pública.